Hola, como estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, del Espacio Pedagógico de Textualidad y Práctica Teatral, traemos ante ustedes un tema de mucha relevancia en el cual van a aprender. Y para ello tenemos las siguientes expositoras: Teresa Ramírez, Génesis Escobar y su servidora Bessie Cruz. Esta temática tiene objetivos definidos. Pero antes de dar los objetivos, vamos a presentarles el tema: los grandes autores griegos y los mucho menos importantes autores latinos. Es interesante que ustedes puedan comprender que el teatro y las obras que en él se representan son siempre el reflejo de una cultura. ¿Por qué? Porque la cultura es el lugar donde se dan a conocer muchas manifestaciones valiosas de una comunidad, de todo lo que ahí se desenvuelve. Y el teatro y sus obras permiten precisamente eso, dar a conocer todas esas situaciones vividas. Este arte, el máximo de las artes populares, es una síntesis de las demás: pintura, arquitectura, música, danza y canto, dado que algunas de estas se encuentran unidas al servicio de la palabra, que es la literatura dramática. Es decir, todas estas artes se unen para en sí estar vinculadas al teatro. Y de esta manera se representan pues hechos muy importantes. Los objetivos de nuestra presentación son los siguientes. Como objetivo general, explicar sobre los grandes autores griegos y los mucho menos importantes autores latinos, a fin de valorar la literatura dramática. Como objetivos específicos, considerar aspectos relevantes sobre el misterio del teatro clásico con el propósito de apreciar el arte. Explorar los principales autores griegos y romanos, concientizando sobre sus valiosos aportes. Y como último objetivo, describir las características más conocidas del teatro griego y romano, analizando el propósito principal de los mismos. Una vez definidos los objetivos, vamos a entrar en lleno con nuestra temática. Y es sobre el misterio del teatro clásico. ¿Por qué un misterio? Porque es algo que no está claramente definido. Hay algo que siempre hay muchas razones que descubrir sobre el teatro clásico. Y ya van a ver ustedes más adelante las razones de esto. Es porque el drama griego surge ante nosotros armado de punta en blanco. Es decir, ¿por qué de punta en blanco? Porque surge de una manera rápida, de una manera que no se especifica bien de qué forma, pero sí surgió y de una manera sorprendente. Y lo sucedió en Atenea. Existió de una manera gloriosa y completa en las grandes tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, producidas en la ciudad de Palas y Atenea. Estos grandes trágicos, ellos, pues, como les mencionaba, forman la trilogía de los grandes dramaturgos griegos que han pasado a la historia como los máximos representantes que acuñaron el género de la tragedia o sea, ellos son, como les digo, como los que han abierto esto, son los máximos representantes. ¿Y por qué? Pueden preguntarse ustedes por qué será un misterio. Pues porque los únicos documentos importantes con que se cuenta actualmente son los manuscritos de obras eh, que no están muy claras, sino que los autores de estas épocas no se tomaron mucho la molestia de poder explicar cómo eran definidamente estas obras trágicas. Solo pocos, digamos que de un centenar que existieron, solo unos cuantos manuscritos contamos hoy en la actualidad. Los demás han quedado perdidos. Ahora, sobre el aspecto que tenía el teatro clásico, lo único que se conoce es las representaciones al aire libre. Y también se conoce que contaba con un coro y también que solo habían 3 actores parlantes que llevaban máscara. Inicialmente era un solo autor el que realizaba el espectáculo cuando inició, luego se fue añadiendo 2, luego 3, quedándose solamente con 3. Y estos pues cambiaban de papeles cuando necesitaban más personajes. Estos actores cambiaban y para ello utilizaban las máscaras. Estas máscaras les permitían que las personas no identificaran quién había detrás de las máscaras, dándoles la facilidad de que pudieran cambiar de personaje. Y el espacio pues era circular y el auditorio se sentaba en gradas ascendentes. Ya más adelante van a ver ustedes algunas imágenes, es decir,
en gradas ascendentes porque venía de hacia arriba y las escaleras venían hacia abajo, y en el centro era donde se realizaba lo que es las representaciones. Ahora, continuando con nuestro tema, podemos darnos cuenta que algunas características del teatro griego, que son muy importantes, es que procede de escenas pintadas en vaso. Es decir, estas son como las pistas que podemos identificar el teatro griego. Escenas pintadas en vaso. Estos vasos que fueron encontrados nos dan los indicios de cómo más o menos fueron realizadas estas representaciones, estas escenas teatrales. O es decir, porque a través de ellos, en esos vasos pintaban escenas que se realizaban en los escenarios y situaciones, o sea, hay información pues de cómo se realizaba este género. Entonces, a través de ahí se surgen las ideas de cómo pudo haber sido las representaciones teatrales. También unos cuantos miles de palabras de crítica literaria escritas por Aristóteles. Aristóteles, digamos que fue el único que se molestó en sí en escribir con amplitud sobre cómo se realizaban estas obras de teatro. Fuera de él, los demás no le dieron mucha importancia a esto. También encontramos lo que son las perspicaces conjeturas de los arqueólogos modernos y los escritos de Vitruvio, que era un arquitecto romano, y de Púlux, un lexicógrafo griego. Solamente ellos que se dedicaron a estudiar sobre esos asuntos del teatro, solo eso se sabe. También otro aspecto que se conoce es que el actor griego tenía que ser un artista perfectamente adiestrado y versátil. Es decir, no cualquiera podría representar una obra ante ese público porque el público era muy exigente. Tenían que ser personas que verdaderamente se dedicaran a representar de la mejor manera cualquier tragedia, cualquier comedia que en ese entonces, pues, como les digo, era presentado. También se conoce la utilización de máscaras, es otro rasgo que se puede identificar del teatro griego. Las máscaras no podían faltar en sus representaciones, ya que le daba esto, a través de las máscaras se podían identificar muchos aspectos de las personas que más adelante también van a ser explicados. Vamos a continuar. De Platón entonces y Herodoto a Plutarco, ningún esteta o historiador griego, salvo Aristóteles, como les había explicado, se molestó en escribir con amplitud acerca de la suprema realización del teatro. De esa manera podemos darnos cuenta que esto nos indica que se pueden trazar una senda de evolución. Hay una senda de evolución, digamos, en la forma como realizaban el teatro antes a la actualidad. Hay diferencia, ha evolucionado. Sin embargo, el teatro griego hasta el teatro de la actualidad, aún en la técnica de la escritura, sí se puede advertir que hay un parentesco. ¿Desde qué punto de vista? Digamos, desde el trama, desde la estructura. ¿Por qué? Porque de la forma como tal vez lo representaban antes, que había un coro, que utilizaban máscaras, el escenario, la forma como se ubicaban las personas para visualizar, ha cambiado hasta la actualidad, pero sí, como les digo, la forma como está estructurado hasta hoy en día se sigue utilizando. Y un ejemplo de ello lo encontramos en la estructura de Edipo Rey de Sófocles. La estructura de esta vemos que está parecida a una obra llamada La Casa de las Muñecas de Ibsen. Ibsen es un dramaturgo moderno y es el renovador del teatro universal y padre del realismo. Entonces vemos que cómo hay similitudes siempre en la estructura. Ahora, continuando con este tema muy interesante, podemos nosotros darnos cuenta que hay obras representadas en el teatro griego, obras muy fundamentales. Y pues para ello se representaban tres tipos de obras. La primera es las tragedias. En las tragedias con temas de leyendas heroicas. Es interesante que en estos temas heroicos con frecuencia se utilizaban dioses. Ya para el final, ya cuando se iba a finalizar, ellos utilizaban dioses para darle realce al final de la tragedia. En las comedias satíricas es interesante cómo ellos criticaban, pero de una manera humorística. ¿Por qué? Porque ellos incurrían a la mímica escénica que la iniciaba el coro
y este coro era llamado un coro satírico. Este coro, pues como les decía, criticaban precisamente criticaban lo que son las leyendas, las criticaban fuertemente y de esa manera pues los espectadores podían sentirse como más atraídos a lo que estaban observando. En cuanto a las comedias, con asuntos de la vida cotidiana, aquí los desarrollaba se desarrollaban de manera que eran representadas situaciones vividas por las personas. De esa manera las personas se sentían identificadas con los sentimientos, con situaciones que ellos experimentaban, dolorosas, la muerte. Ellos podían experimentar todo este tipo de sentimientos a través de lo que son también las comedias y pues también con los que ya anteriormente habíamos mencionado. Así que no olvidemos tragedias, comedias satíricas y comedias. Ahora continuando con este tema, podemos darnos cuenta que una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Sabes quién fue el primer autor y actor dramático griego? Bueno, pues déjenme decirles que Tespis, no sé cuántos de ustedes lo han escuchado, pero este hombre, es interesante que él salió del coro que se utilizaba para representar los que ya mencionamos, las tragedias y todo eso. Él salió de un coro. Luego de que salió de este coro, él decidió de qué manera se podía representar lo que son las dionisíacas que antes se realizaban. Era un dios que ellos le rendían culto, le rendían homenaje. Entonces, él buscaba la manera de cómo esto fuera más interesante para las personas que eran visitados de otras ciudades. Entonces, este hombre salió del coro y se convirtió en un autor independiente, dramático. Anduvo, como ustedes pueden ver ahí, él organizó una gira por la provincia, realizó representaciones en otras ciudades, comenzó solo, utilizando máscara, anduvo en varios lugares, se dio a conocer. Ya cuando fue muy famoso, entonces él comenzó y ganó el premio de Atenas que le otorgaba a los autores de tragedia. Y fue así que durante 3 siglos después de la época de Tespis, Atenas fue capital de la actividad teatral del mundo griego, y para el autor de obras de teatro solo había un teatro, que era el de Dioniso. ¿Por qué? Porque a ese dios era el que le rendían homenaje a través de sus representaciones teatrales. Y de esta manera, como les decía, él fue el primer actor y autor dramático griego. No lo olviden, Tespis. Bueno, ahora les vamos a explicar también sobre algo muy interesante que ustedes deben de conocer. Pero para ello voy a dejar a mi compañera Génesis, que va a explicarles sobre otro punto muy importante. Ok, continuando con el tema, ahora vamos a hablar sobre los 3 grandes griegos de lo que es de la parte del teatro trágico, que tenemos por lo que es a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Dice que así como es igual en la comedia de Aristófanes, estos eran ciudadanos antinenses. Luego de otros autores de la época llegaron a Atenas, que expandieron la cultura griega y compartieron por el honor de las representadas sus obras en la ciudad, que Milton llamó el ojo de la Grecia, madre de las artes de la Euro. Como podemos ver, estos son de los mayores representantes de lo que es de la parte de los que le llamaban los poetas griegos. En la parte de abajo podemos ver una imagen donde tenemos a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides. Estos fueron uno de los más importantes griegos grandes que hubieron de la parte del teatro, de la parte de la tragedia. Como decía nuestra compañera, más adelante vamos a enseñarle una pequeña imagen de cómo eran los teatros griegos. Bueno, ¿en qué consistía el teatro? Pues sabemos que en el teatro, como lo había dicho anteriormente nuestra compañera, que eran antinenses porque eran de Atenas, que dijo que es algo habitual, importante, que continúa el clima de un ritual religioso y cívico. ¿Qué quiere decir con esto? Que en sus obras, la mayor parte de las obras de teatro en estos tiempos en Grecia, eran rituales religiosos y cívicos para mostrarse a sus ciudadanos. Sabemos que en aquel entonces, como les decía
era bien importante y eran muy representadas las obras y utilizaban bastantes máscaras. A la actualidad, como era el teatro antiguo en Grecia, a lo que tenemos actualmente, han cambiado muchas cosas, pero siempre, por ejemplo, actualmente en algunas obras siempre se siguen utilizando máscaras, como se utilizaban anteriormente en Grecia. Bueno, aquí vamos a continuar hablando sobre los grandes autores griegos, que tenemos a Esquilo, que dice que escribió 90 obras. Podemos ver que tuvo una gran trayectoria y ganó 13 premios de las 90 obras que él escribió. Asimismo, se ocupó de problemas sociales y escribió una obra contra la guerra como las troyanas. También tenemos a Sófocles, que escribió más de un centenar y ganó 18 concursos. Y Eurípides, que dice que escribió 92 y obtuvo solamente 5 victorias. Prefería sondear la vida interna del individuo. Podemos ver que cada uno de ellos tuvo una gran trayectoria y grandes premios de los concursos de las diferentes obras que ganaron. También los autores que participaron en estos concursos eran realmente seleccionados, por un oficial llamado arconte. Es decir, que para que esta persona pudiera ir a un concurso tenía que tener mucho talento, tener mucha trayectoria para poder ser tomados en cuenta. De las 300 comedias que escribieron estos tres grandes autores, solo se han salvado 33. 7 de Esquilo, 8 de Sófocles y 18 de Eurípides. Quiere decir que casi la mitad de la mayoría de las obras de ellos están perdidas. Porque pongámonos a pensar, 33 y cada uno escribió más de 10 obras, entonces hemos perdido bastante, se ha perdido bastante de las obras importantes de que estos autores griegos escribieron. Bueno, aquí vamos a hablar sobre lo que es el degradado del drama romano, como podemos ver en la imagen. Este es un ejemplo de cómo eran los teatros en Roma. Dice, Roma tuvo un festival dramático que se llamaba Ludi o Juegos debido a que al principio se consagraron a los deportes y diversiones que se hicieron costumbres de la capital. Un autor latino introdujo una tragedia griega traducida al principio a los Ludi. Se celebraron en ciertos meses del año, pero con el tiempo en cualquier ocasión oportuna. ¿Qué quiere decir con esto? Eh, Según lo que yo estuve leyendo, en los tiempos antiguos en Roma se presentaban bastante lo que eran obras de teatro. Y como dice aquí, se fueron haciendo costumbres. Y esas costumbres eran consagradas ya sea en deportes o diversiones. Que al final esa costumbre ya después se la empezaron a hacer esas obras de teatro en diferentes meses del año, como dice, ya era ya como algo, un pasatiempo que ellos realizaban. Como podemos ver en la imagen, como decía la compañera, en la parte donde está como un semicírculo era donde se presentaban los autores y donde están las gradas era donde se sentaban las personas. Esta es una pequeña imagen que podemos mencionar y enseñarles de cómo era un teatro griego. Bueno, otra cosa muy interesante es que dice de drama romano a representación comercial. Dice que alguna vez el teatro romano tuvo la significación religiosa, como les había dicho anteriormente, y cívica que alcanzó el teatro griego rápidamente, las perdió y se convirtió solo en una representación comercial y surgió lo que es el empresario. Antes, como yo les había dicho anteriormente, las obras de teatro griego eran más representaciones religiosas, cívicas, y ya después eso se perdió y se fue haciendo como una representación comercial, es decir, mostrar un producto, vender un producto. Entonces fue cuando dice que surgieron lo que son los empresarios. Como podemos ver en la imagen, sale una persona de la que tiene como la pana, es como una persona que está como vendiendo pan o vendiendo un producto así. Entonces, eso fue lo que pasó, que fue un gran cambio que se dio en lo que son las obras griegas.
Bueno, aquí podemos ver lo que es el coro y los actores griegos. Como había dicho anteriormente la compañera Bessie, que antes lo que eran en las representaciones de obras de teatro griega, había un coro y después se representaba la obra. Como ya había dicho que eran tres autores y esos tres autores utilizaban una máscara y utilizaban diferentes máscaras según el papel que ellos iban a realizar. Y como las personas eran muy exigentes, tenían que ser unas personas profesionales para poder mostrar esa obra. Dice que las personas que lo conformaban eran hombres vestidos frecuentemente con ropa femenina. Ellos cantaban y se movían rítmicamente, a veces hablaban por boca de un corifio, o se quejaban o discutían entre sí, expresaban emoción y derramaban un esplendor lírico. Cuando hablamos de lo lírico, estamos hablando de cuestiones ya musicales, estamos hablando de cuestiones ya de poesía. Entonces, podemos ver que la mayor parte de estas personas, aquí podemos ver en la imagen una representación de esas personas que pertenecían al coro, pero eran hombres vestidos de mujer. Y estos cantaban y se movían rítmicamente. Es decir, era la parte inicial antes para que los espectadores pudieran ver antes de que empezara lo que era la obra teatral. Según de qué tipo de obra iba a ser, si iba a ser como una obra cómica, o una obra de tragedia o era una sátira. Bueno, vamos a continuar con el tema y les doy el espacio a mi compañera Teresa. Muchas gracias. eh, eh, Compañera compañera Teresa está teniendo un poquito de dificultad, casi no se le escucha. Tenia, y agradezco a mi compañera. Tere, no se le Hola. escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, voy a acercarme un poco a mi dispositivo para que me puedan escuchar. Muy bien. Hablaremos ahora de lo que es el teatro griego y dramaturgo griego, ¿verdad? Son dos cosas diferentes y son dos culturas y tradiciones diferentes. El propósito de todo teatro, ya puede ser griego, ya puede ser romano, ya puede ser americano, su forma es utilizar sus recursos escénicos y sus actores. ¿Para qué? Para representar obras populares en su época. Es decir, el hecho de que una obra haya sido popular antes no quiere decir que nosotros no la podemos transcribir y no la podemos representar. Claro que sí la podemos representar. ¿Y cómo la podemos representar? Podemos volverla a presentar en el teatro, pero podemos adaptarla a la personalidad de cada autor. Ahora bien, hablamos del teatro griego y romano. Estos se construyeron en decenas de ciudades y obviamente en muchos países, bajo condiciones políticas, raciales, culturales diferentes, pero es inevitable la diversidad de estructuras y de escenarios. Miremos qué importante es lo del teatro, no solo griego, sino que también romano. ¿Por qué? Porque no hablamos como una importancia, sino hablamos de la capacidad que tuvieron estos autores para poder identificar entre lo que era el teatro y así hacer a un lado aquellas diferencias raciales que, si bien es cierto, en la actualidad raciales, no son de generación, que aunque era un teatro griego y un teatro, sí tenían sus diferencias, porque lo único que ellos buscaban era formar parte de un escenario escénico en donde los actores se volvieran principales y pudieran presentar su obra de teatro. También hablamos del teatro, es una habilidad para presentar estas obras de manera efectiva. De esta manera el teatro, actualmente. Vamos a continuar ahora hablando
Génesis. Vamos a continuar hablando de lo que son los temas tratados en el teatro griego. Inicialmente yo les hablaba de las culturas, pero si vemos acá los tratados del teatro griego, también habla de los temas tradicionales, de los temas profundamente religiosos. Y gran parte de la cultura griega es esto, lo profundamente religioso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, habían de repente personas no muy gratas en Grecia en aquel entonces, pero también había algo que rescatar, que eran personas mitológicamente increíbles. ¿Por qué? Porque creían en los dioses y tenían aquellas antiguas ideas del mundo de que los dioses eran invencibles y que los dioses también nos envidiaban a nosotros los humanos porque éramos mortales. Y estos siempre eran temas, digamos, eran los temas que más sobresaltaban en lo que es el teatro griego. Pero para continuar hablando del tema, vamos a ir avanzando porque si hablamos de teatro, vamos a encontrar una infinidad de temas. Obviamente, porque sea una trama simple, no significa que sean menos importantes. Y vamos a hablar, ahora vamos a hablar de las tramas del teatro. Las tramas del teatro de todos los dramas griegos se basaban en mitos o en leyendas familiares, también en historias consagradas con el tiempo. Es decir, aquí las tramas que se llevaban al teatro era porque había sucedido dentro de la familia que podía tener el teatro, o eran historias que eran contadas de generación tras generación. También los dramaturgos romanos tradujeron simplemente obras griegas, como Séneca escribió obras originales. Es decir, cuando Séneca escribe obras originales, a Grecia siento que como que no estuvo muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque Grecia lo que representaba en el teatro no eran obras originales, sino que básicamente eran mitos o leyendas contadas de generación tras generación. Sin embargo, aunque Grecia y Roma tenían una amplio valor por el teatro, eh, hubo un momento en el cual el teatro tenía su decadencia. ¿Por qué tenía una decadencia? Porque el colapso del Imperio Romano arrastró consigo el teatro que había caído casi por igual en decadencia. Pero aquí había algo. El teatro de Diónisis murió como un dios. Como un dios, ¿por qué? Porque era alguien que era querido por su pueblo. Sin embargo, fue asesinado, mutilado. No podemos decir que aunque era un dios y lo querían, sobrevivía muchas cosas, pero en este momento no. Ya estaba esparcido sus miembros por los enemigos de su espíritu eterno. Ahora, con la muerte también vino lo cual debía renacer, que era la primavera del renacimiento, es decir, con un asesinato y con el colapso del Imperio Romano, todo mundo esperaba una primavera del renacimiento. Y para concluir nuestra presentación del día de hoy, vamos a darle paso a las conclusiones, que esta se ha podido explicar sobre la historia de los grandes autores griegos y de los muchos menos importantes autores latinos, permitiendo que se pueda valorar la literatura dramática. Asimismo, fue posible considerar aspectos relevantes sobre el misterio del teatro clásico, abriendo la mente para apreciar el arte. De igual manera, se pudo aprender que hay pocos autores griegos y romanos. Sin embargo, fueron muy productivos en sus obras. Y la última forma de concluir sería
se describieron las características más conocidas del teatro griego y romano también. Y obviamente se analizó el propósito principal de los mismos. Tenemos las referencias bibliográficas y agradecer por el espacio, compañera Bessie Lastenia Cruz y compañera Génesis Lilibet. Gracias por compartir esta presentación. No sé si a ustedes les difiere alguna opinión o concluimos nuestra presentación con ello. Pues por mi parte, pues la única opinión es que conocimos de las características y qué tan importante y qué tanta bastante influencia tuvo lo que fue el teatro griego y el teatro romano y cuáles fueron las causas del colapso del Imperio Romano. Y muchas gracias. Gracias, compañera Génesis.